muy relevante respecto a todo lo que estamos viviendo en estos momentos a puertas del plebiscito de salida el 4 de septiembre, lo que está ocurriendo con las fake news en torno a esta temática, lo importante de visibilizar y tener conocimiento de cómo identificar esto, lo que ha significado. También en otras oportunidades nos acompaña Ale Fernández, editora general de Fact Checking de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Ale? Tanto tiempo. Hola, Connie, ¿bien y tú? Muy bien, y bueno, lo que ha significado también estos artículos en torno a los lamentables hechos con las fake news, cómo se han ido aumentando cada vez que nos vamos acercando más a este 4 de septiembre. Hemos tenido conversaciones nosotros para las elecciones también, lo que realizan ustedes constantemente, pero lo que significa también darle a entender a la ciudadanía las formas de poder identificar una fake news y lo que significa verificar una información e informarse de los canales oficiales. Mira, nosotros hablamos más de fake news, hablamos de desinformación en este contexto. ¿Por qué? Porque la fake news se refiere a una noticia que es falsa, ¿ya? Y eso muchas veces lo que ocurre, ¿cierto? Es que es el medio de comunicación el que en general da las noticias, ¿ya? Y en general los medios de comunicación no hacen noticias falsas porque la noticia per se busca la verdad. Entonces, claro, por definición, la noticia no puede ser falsa. La desinformación es aquella información que por una parte es falsa o errónea, pero además está combinada con una intencionalidad de dañar, ¿ya? La imagen de una persona, de una idea. Entonces la desinformación es información falsa o errónea, ¿cierto? Que busca dañar. O sea, es la mezcla entre la información errónea, que es la misinformación, y la información como maliciosa, que tiene la intencionalidad de hacer daño. Esa combinación es la desinformación, y la desinformación prolifera en contextos de incertidumbre como el que estamos viviendo en el país. Nos estamos mal acostumbrando a contextos de incertidumbre en Chile. Sí. Porque todo partió, ¿cierto? Como decías tú, en el estallido social. Con el estallido social ya teníamos incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, cómo íbamos a salir de esto. Ya se firmó, ¿cierto?, el acuerdo del 15 de noviembre, ya sabíamos que íbamos a tener un proceso constituyente. Ya vino la primera elección, ¿cierto? Si queríamos el proceso, si no queríamos el proceso, y cómo queríamos este proceso, si por una convención exclusivamente dedicada a esto o una convención mixta donde iban a estar también parlamentarios. Y estábamos en esto cuando además nos llegó el bicho, el coronavirus, ¿cierto? Que nos encerró, no sabíamos qué era, o sea, solo sabíamos que venía desde China, no sabíamos lo que nos podía hacer, cada vez hay una cepa nueva. Entonces hay más incertidumbre, y una elección per se, cualquier elección, trae incertidumbre porque no sabemos el resultado. Claro. Y eso genera ansiedad en las personas. Y somos todos humanos, tenemos esta incertidumbre, ¿cierto? Y en contextos de elecciones, con una pandemia, con un estallido social, con una crisis de las instituciones también en Chile, donde no confiamos en las instituciones, había bajado mucho el nivel de confianza. Entonces, ¿de dónde nos informamos? ¿De dónde recibimos la información? Necesitamos responder nuestras preguntas porque nuestra ansiedad, entre comillas, nos está matando. Entonces, ahí la desinformación prolifera, y la desinformación generalmente viene de personas que nosotros confiamos, que nos advierten no con una mala intención, porque a lo mejor la desinformación, que en su origen fue creada para hacer daño, alguien te la comparte para protegerte. ¿Ya? Sí. Entonces te puede llegar por WhatsApp, en tu grupo de amigos, en tu grupo de familiares. Entonces uno siempre tiene que estar alerta a la desinformación. Y la desinformación tiene distintas características, y ahí respondo tu pregunta de cómo nosotros podemos identificar la desinformación. Lo primero es que nos genera emociones muy fuertes. De la guatita. Sí, nos genera rabia, nos genera miedo, tristeza. Entonces, cuando nos llega una información y nos genera alguna emoción fuerte, lo que yo recomiendo es sospechar, entre comillas, detenerse e ir a buscar. Todos tenemos a mano, la mayoría, algún teléfono inteligente con acceso a internet o un computador, y buscar en cualquier buscador que uno prefiera, ¿cierto? Google, Bing, Yahoo, el que tú prefieras,
y buscar las ideas fuerza y ver si alguien ya ha hecho alguna verificación al respecto o si ha aparecido en algún medio confiable o en varios medios confiables esa noticia para ver si es verdad. Ahí estarían haciendo como una verificación en casa. Sí, porque disculpa, muchas veces algunas personas dicen, oye, pero me llegó esto, no tengo herramientas periodísticas, no sé si es real o no es real, como que lo asumen o lo atribuyen solamente a que los periodistas pueden ir verificando. Claro, hay un proceso periodístico, pero uno como ciudadano común y corriente puede hacer un filtro desde como tú señalas, con nuestro celular, nuestro computador. Por eso, buscando en Google, uno ya puede hacer una primera búsqueda. Claramente, si es algo que ya está circulando hace tiempo, hace algunas horas ya, van a haber medios de fact-checking como factchecking.cl, Mana Espina, Contexto Factual, Contexto está más enfocado en lo que es el proceso constituyente, y ya lo van a haber verificado. Entonces te van a dar verificaciones con mucho más profundidad, con links, ¿cierto?, con documentos oficiales, con expertos y expertas dedicadas y especialistas en esos temas. En general son los más validados, más respetados, y con fuentes oficiales. Entonces, con un solo googleo, ¿cierto?, uno ya va a encontrar mucha información para poderse hacer una idea, y desde distintos puntos de vista, porque una de las características que tiene el fact-checking, ¿cierto?, es que te muestra muchos puntos de vista para poder llegar a una conclusión. Claro. Y muchas fuentes y muchos documentos. Entonces no es que la persona vaya a tener que hacer esta búsqueda y empezar a buscar todos los documentos por distintos lugares, sino que al hacer la búsqueda, lo más probable es que ya encuentre a medios de comunicación y a medios de fact-checking que ya hayan hecho las verificaciones. Y con eso va a ser ya una gran ayuda. Sí, lo que significa claramente el trabajo, como tú señalabas, de estas organizaciones, lo que han hecho ustedes también como fact-checking en diversos procesos eleccionarios, recordemos lo ocurrido con las presidenciales, es fundamental de ir transparentando, de ir agilizando también esto dentro de esta vorágine y de esta rapidez y la inmediatez que te llega algo, chuta, esto será real, y lo terminan compartiendo porque, como tú señalabas, viene desde de lo visceral, de las emociones, y muchas veces ni se piensa y se comparte. Sí, y además viene de personas que uno confía, y eso hace que lo haga más creíble, y además muchas veces esta información que llena viene, por una parte, a confirmar una creencia que no necesariamente está relacionada a la verdad, ¿cierto?, a confirmar algo o hacerme sentirme parte de un grupo que piensa de una forma, ¿cierto?, o a completar un vacío, como la teoría del Gestalt, ¿cierto?, que uno al ver dos líneas, uno se puede imaginar 400 barcos en una guerra, por decirlo alguna. Entonces, a completar este vacío. Y esa es una característica de la desinformación, que en el fondo se aprovechan de generar esta información falsa para hacer daño. En Chile, los estudios dicen que a pesar de que estamos más expuestos a desinformación, los chilenos, desde desde distintas fuentes, que pueden ser, ¿cierto?, personas que participan en política, líderes de opinión, ¿cierto?, rostros de televisión, influencers o tus mismas personas cercanas, los chilenos creen menos en la desinformación que en otros países. No estamos tan mal. Estamos tan mal, somos más suspicaces, entonces estamos más alerta. Y eso es bueno en nuestra educación cívica, en este océano de la información donde hay mucha basura, que es la desinformación, pero aún así es importante estar alerta, ¿cierto? Y no quedarse solo con una fuente, no informarse solo a través, por ejemplo, de una red social o solo a través de tus amigos, sino leer medios de comunicación, consumir medios de comunicación. Puede ser podcast si te gustan los podcasts, sí. Puede ser televisión, radio, ¿cierto?, prensa escrita, prensa online, pero la idea es informarse y no solamente desde uno, sino desde más, para conocer distintos puntos de vista y ojalá romper estas cámaras de eco que al final uno solo se informa con gente que piensa como uno. Lo que acomoda y no sabe nuestro pensamiento. Porque a veces ahí es donde más prolifera, ¿cierto?, la desinformación. Porque juega con esto, con los sesgos de confirmación que tenemos cada uno.
Es importante lo que tú nos señalabas, Ale Fernández, editora general de Fact Checking, y hacer la invitación para que se sumen también a las redes sociales respecto a TikTok. Son bien activos, van subiendo ahí algunas capsulitas. Más allá de lo que estemos viviendo en este proceso, es constantemente estar verificando y estar, por supuesto, haciendo esta comparativa como tú señalabas. Sí, hay una recomendación cortita, bueno, nos pueden seguir, nosotros ahí damos siempre varios tips de cómo ir verificando, de cómo ir reconociendo qué es desinformación y qué no, pero también vamos a ir, durante la franja, vamos a estar verificando distintas informaciones y desinformaciones que estén circulando, ¿ya? La mayoría van repitiéndose, y de hecho muchas vienen repitiéndose desde el plebiscito de entrada. ¿Ya? Hay varias que se han seguido difundiendo, entonces la desinformación es cíclica y ahí vamos a estar compartiendo estas verificaciones y además enseñando. Así que todos muy invitados a seguirnos en nuestras distintas redes como factchecking.cl, y cualquier duda, si les llega alguna cadena o ven ahí algo por redes sociales, también reenviado muchas veces de WhatsApp, que ya es para generar dudas. Ale. Y todo eso nos lo mandan y nosotros lo verificamos si es que no lo encuentran en Google. Muchísimas gracias, esperamos tener contacto pronto también ahí para ir viendo cómo van con ese trabajo. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Connie. Un abrazo.